Pues estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes, como siempre con don Pedro Fernández Barbadillo, y de nuevo nos acompaña el profesor José Méndez Manjón. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer siempre escucharle. Lo mismo digo. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, el tema de hoy, el Estado Novo Portugués. Prometimos que íbamos a hacer un programa sobre el Estado Novo Portugués y aquí estamos. Pedro, ¿qué podemos decir del Estado Novo Portugués? Pues mira, la primera república que se proclama en Europa en el siglo XX es la portuguesa. Antes ya en el siglo XIX se había proclamado la de Francia y existía Suiza desde mucho antes. Pero la primera es Portugal en el siglo XX. Es Portugal en el año 1910. En 1908 los republicanos habían asesinado a tiros al rey Carlos I y a su heredero. Le sucedió el segundo hijo de Carlos, que era Manuel. Y ya en 1910, un golpe militar. Hay que ver cómo les gustan los militares a los conspiradores de republicanos, masones, de izquierdas, ¿eh? Cuando ellos dan sus los golpes. Entonces no lo llaman golpes de Estado, lo llaman revoluciones. Sí. Los llaman no. Pero además son muy suaves. Aquí la conspiración de Jaca, cuando intentó dar el golpe, el decreto de Galán era: el que se oponga a esto se ha pasado por las armas. Sí, no, ya está. el decreto único. Y pasó por las armas a 2 o 3, ¿eh? Sí, pero no le pasaron a él, afortunadamente. Pero... Bueno, pues volviendo a 1910, entonces se proclama la República en Portugal. Y los republicanos portugueses, casi todos masones, por cierto, demostraron que, como sus correligionarios españoles, saben destruir pero no saben construir. O sea, hasta 1926, que es el comienzo del nacimiento del Estado Novo, Portugal tuvo 8 presidentes de república y 38 primeros ministros, Javier. Es decir, que en tan poco espacio de tiempo... O sea, en 16 años salieron pues a más de 2 primeros ministros anuales. El único gobernante que aportó algo de estabilidad a esta república fue Sidonio Pais, que gobernó como un déspota. Le llamaban el presidente rey. Dice, pues para esto hemos quitado a Luis XIV, oye, o al zar. Pues hubo sublevaciones socialistas y monárquicas en el norte del país, caos, dictaduras civiles, un desastre, quiebras del país. En 1926 se produjo un golpe de Estado derechista y militar, y para poner orden en la economía se llamó a Antonio de Oliveira Salazar, que era catedrático de Hacienda en la Universidad de Coimbra. Esos eran sus méritos. Era catedrático de Hacienda. Catedrático de Hacienda, un país llevado por un catedrático de Hacienda. Y sería un jovencísimo Salazar, porque estamos hablando de 1926. Sí, nació en 1989, o sea que no tenía 40 años, tenía unos 37. En Vimeira, vas en Portugal profundo. Era familia muy humilde. Muy humilde, muy pobre. Entonces, Salazar acabó obteniendo el poder completo y estabilizando la economía cuando lo reclama. Es la condición que le impone a los militares: denme el poder absoluto para poder hacer lo que quiero. Y al final se lo acaban dando a la fuerza, porque ven que el gobierno de los militares no funciona. Entonces tienen que llamar a Salazar, que había abandonado el gobierno y había vuelto a su cátedra en Coimbra. Entonces él consiguió estabilizar la economía, como digo, conseguir que se le concediesen al Estado portugués empréstitos y redujo el déficit. En 1932 Salazar se convirtió en primer ministro, y en 1933 el pueblo portugués, en un referéndum, aprobó una constitución que es la que establecía el Estado Novo. Hay que recordar que ya estaban gobernando en Italia Mussolini, que aunque sorprenda, pues el fascismo mantuvo las formas parlamentarias de la monarquía de los Saboya, mantuvo la propia monarquía, el estatuto albertino y demás. Mussolini fue elegido presidente del Consejo de Ministros por el Parlamento, y entonces para muchos gobernantes del este de Europa y de la Europa mediterránea era un modelo de un país que conseguía la paz social y el desarrollo económico. También el turco Atatürk se inspiró mucho en Mussolini. Y Salazar, Mussolini, que hay que decir que en esta época tiene un grandísimo prestigio internacional, ¿no? Sí. Es que Mussolini hasta el año 37-38 era la figura que había que visitar en Europa. Pero es que además hasta el año 35, cuando se produce la crisis de Abisinia, era uno de los mayores aliados de la Unión Soviética. Incluso Stalin lo reconoce. Stalin dice, bueno, a Mussolini dejadle en paz.
O sea, Mussolini mete en la cárcel a muchos comunistas, entre ellos a Antonio Gramsci, y los comunistas, Stalin, los bolcheviques, Moscú, no reclama a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque a través de Italia, que había abierto cantidad de consulados y representaciones diplomáticas y comerciales en la Unión Soviética, pues se hacía comercio. Y ya vemos el camarada Stalin cómo cuidaba de los suyos. Entonces, Salazar apoyó, como sabemos, a los nacionales en la guerra civil en el año 36. Es cierto que antes el gobierno de Azaña, el primer gobierno de Azaña, en el primer bienio, y mucho contra él. Sí, hubo intentos de golpe financiados por España contra Salazar. Pero es que además Salazar devolvió el golpe, claro. La única política exterior que tuvo Azaña fue conspirar contra el gobierno portugués. Sí. Bueno, Sanjurjo, después de la Sanjurjada, se refugia en Portugal. No, fue en la cárcel y luego se exilia. Y luego se exilia a Portugal. Se exilia a Portugal. Sí, Portugal se convierte en el centro de conspiración, sobre todo a partir de la toma del poder en el fraude por el Frente Popular en febrero del 36. Gil Robles escapa a Lisboa. Sí. Y mucha gente se marcha a Lisboa. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, Salazar apoyó a los nacionales, incluso hubo voluntarios del portugueses combatiendo en el ejército franquista, y luego posteriormente Salazar firma una alianza con Franco, el llamado Pacto Ibérico, que fue muy importante para ambos países, yo veo. Sí, ¿no? Efectivamente. Hubo miedo. ¿Fue en el 45 cuando se firma ese? No, fue antes. 42. Hubo miedo por Salazar, claro, porque el gran protector de Portugal era Gran Bretaña. Y entonces hubo momentos en los que existía preocupación en Lisboa y de rebote en Londres porque España entrase en la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán atravesase España y entrase en Portugal, un poco lo que pasó con Napoleón. Uh-huh. que la excusa de Napoleón para entrar en España ir a Portugal y ya de paso te quedas en España. Pero a través de Salazar, Franco también enviaba mensajes a los aliados, sobre todo a los ingleses. Portugal fue miembro fundador de la OTAN y siguió colaborando con el franquismo durante el bloqueo que sufrió España por las Naciones Unidas. También supo salvar el imperio portugués en la Segunda Guerra Mundial. Siendo neutral, permitió que en el año 43 los aliados desembarcasen en las Azores. Tampoco es que hubiese podido oponerse, pero bueno, pues son cosas que se hacen. Y en los años 60 es cuando empieza su decadencia, tanto física como política, por las guerras coloniales en África de las que ya hablamos. En el año 68 sufre un ictus y es retirado del poder. Muere en el año 70 y curiosamente uno de los cadetes que lleva su féretro es Otelo Saraiva de Carvalho, que es luego uno de los jefes del 25 de abril, la sublevación de los Claveles, y luego está implicado en el grupo terrorista de extrema izquierda, porque vamos a decirlo, el 98% de los terroristas que ha habido en Europa han sido de izquierdas. Yo creo que eso no estamos dando opinión, sino información. Bueno, islamistas también, no seamos exclusivistas. Es verdad. Pero digo que aquí no estamos dando nuestra opinión, sino que estamos constatando un hecho, es información. Hoy, entonces, para acabar ya, en el año 68 le sucede Marcelo Spínola. Caetano. Y, hombre, una de las cosas que hay que decir de Salazar, que era que tenía tan buenas relaciones con Madrid, con la España franquista, que en Portugal durante décadas estuvo refugiado el infante Don Juan. Uh-huh. Villagialda en Estoril. Sí. Todo el mundo sabe que Don Juan de Borbón estaba opuesto a todas las dictaduras. Sí, era muy demócrata. Era un gran demócrata y por eso se fue a Portugal. Sí, claro. Como Alfonso XIII, que murió en la Italia fascista. Con honores de rey, fue enterrado en Roma. O sea, la película del entierro de Alfonso XIII es espectacular, como se enterró Alfonso XIII. En la Italia de Mussolini, en plena Segunda Guerra Mundial. El 5 de enero de hace 80 años nacía en Roma el rey emérito Juan Carlos I. Uh-huh. No era ni en Inglaterra, ni en Francia, no. Nació una democracia avanzada. Muy avanzada como era Mussolini. Y su abuela, Victoria Eugenia, estaba exiliada en Suiza. Sí, tampoco estaba con la familia. Eso es una buena lección. Hombre, siempre que tengas quien te lo pague, en este caso. Hombre, es que la familia inglesa es muy poco de fiar. Tú imagínate lo que le hacía a Nicolás II. Cuéntalo.
Cuando estalló la Revolución Rusa, el gobierno de Kerensky le ofreció al gobierno inglés llevarse allí a la familia imperial rusa, porque era una patata caliente que tenía el gobierno ruso entre las manos. Nicolás era primo de Jorge Nicolás V. era primo, además se parecían muchísimo. El gobierno inglés dijo que sí, que adelante. Y llegó una carta del propio Jorge V diciendo que ellos no querían para nada esa familia, dentro de que podía causar muchos problemas, que no estaba bien, que era una familia desprestigiada, que no, que se quedaran en Rusia. Y fue la propia familia, no el gobierno inglés, la propia familia británica, los propios Windsor, los que condenaron en cierta manera a muerte a la familia imperial, a la familia imperial, a los romanos. Windsor, has dicho Windsor, se llamaban Battenberg precisamente hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Sí. Cuando, claro, Battenberg es muy alemán, porque es una dinastía de origen. No eran Battenberg, eran Sajonia, Coburgo, Gotha. Lo que es que el príncipe Felipe de Edimburgo es un Battenberg. Perdón. Pero ese es Mountbatten. Sí. Mountbatten es Battenberg traducido al inglés. Entonces se cambiaron el apellido alemán por Windsor, que no es otro apellido, es donde tienen el castillo. Sí. Entonces, pues para sonar más ingleses. De la misma manera que San Petersburgo se cambió por Petrogrado. Efectivamente. Oye, yo tenía una pregunta volviendo a Portugal. ¿Qué supuso? Bueno, supongo que el Estado Novo Portugués acaba con el fallecimiento de Salazar, o acaba oficialmente el 25 de abril del 74. Acaba el 25 de abril del 74. El 75 de abril del 74. Es decir, mínimo 4 años después de la desaparición física de Oliveira Salazar, y 6 años después de que no ejerce como tal. ¿Qué supone la figura de Salazar, Méndez Manjón, para la Portugal moderna? Hombre, digamos que significa un camino que se acaba, que es el camino de un Portugal independiente, potencia que hace su propia política exterior, siempre muy aliado a Gran Bretaña, pero siempre. La alianza británica es una constante. Es una constante en la política portuguesa. Sobre todo desde que vuelve a recobrar la independencia respecto a España en 1640. La sublevación es en 1640. Pero en realidad es el Tratado de Methuen. El Tratado de Methuen es el que del 1661-63. No, perdona. En 1668 se firma el tratado por el que lo firma Carlos II, por el que España reconoce la independencia de Portugal. El Tratado de Methuen que tú dices, creo que se firma al comienzo de la Guerra de Sucesión española, para que Portugal apoye. Yo creo que eso es de la época o de los Estuardos o del protectorado, bueno, del siglo XVII. El Tratado de Methuen lo que pone es la economía portuguesa a manos inglesas, a cambio de una protección militar británica y naval. Y bueno, eso es, vamos, la política portuguesa no se entiende sin la protección británica. Pero Salazar es el final de ese Portugal. O sea, a partir de la Revolución de los Claveles, Portugal es un país que tiene que luchar. Primero intenta ser una especie de estado offshore que no funciona. Bueno, antes intentan la revolución marxista, que es una calamidad, manda el país al tercer mundo durante 10 años. Vamos a recordar, porque esto es muy importante, lo que sucede el 25 de abril del 74 no se lucha por instaurar una democracia a la occidental, se lucha por instaurar un régimen marxista. Bueno, se lucha por quitar de medio a Gaetano, que es lo primero. De hecho, cuando empiezan a moverse las tropas, había dos peligros. Uno era los militares de izquierdas, pero estaba también el general Caulzo de Arriaga, que era un militar salazarista, muy de derechas, muy nacionalista, que también andaba planificando un golpe. Entonces, una cosa que pilló a trasmano los servicios de inteligencia portugueses era que no sabían quién daba el golpe. En las primeras horas no se sabía de dónde venía ese golpe. Y cuando el golpe ya es un golpe de militares de izquierdas, ponen al mando a una especie de Gaulle portugués, que es el general Spínola. Marcelo Spínola, que era un militar político. Pero De Gaulle era un hombre muy maquiavélico. De Gaulle era un hombre que tenía muy asimilado el príncipe, y Spínola era simplemente un militar figurón con monóculo. Resultado, duró un año. No se lo había leído. Lo del príncipe no se lo había leído. Además, como De Gaulle en los años 40 y en los años 50, y como Spínola, se cargó su propia base social, que era precisamente la gente que estaba con el salazarismo, que es la única gente que le podría haber apoyado a él. ¿Tenía Salazar gran masa social apoyándole? Es decir, Salazar, cuando llega al poder en el año 26, aunque realmente es en el año cuando toma... Bueno, es que la historia de Salazar es muy curiosa. Es muy curiosa. Salazar es el único dictador que no tiene ejército,
Claro, no era militar, esa es otra cosa. Los militares incluso no se llevan muy bien con él. O sea, la relación de Salazar con los militares no es muy pacífica. Le apoya la Iglesia, eso sí, el famoso cardenal Cerejeira que la apoya continuamente. Pero los tanques de Salazar eran los profesores de Historia de Derecho de la Facultad de Coimbra, que no tenía otro apoyo, era eso, el claustro de la Universidad de Coimbra. Es un hombre que llega por sus saberes en economía, en derecho, etcétera. Por ejemplo, su sucesor, Caetano, es uno de los grandes historiadores portugueses. Marcelo Caetano es uno de los grandes institucionalistas portugueses, muy, muy importante. Entonces es una dictadura primero de universitarios, que es una cosa rarísima. Y luego, que funciona. A diferencia de la Segunda República Española, que decían que era la República de los profesores, y fue un desastre el absoluto. De los profesores. Es que no eran profesores, que Largo Caballero era seminalfabeto, Prieto era un vividor, o sea, intelectuales de verdad en la República Española habría muy pero realmente la dictadura portuguesa fue una dictadura de profesores. O sea, fue una dictadura de profesores universitarios que toman el poder y gente muy protegidos preparada, ¿no? por ejército, gente muy preparada, y que las finanzas portuguesas eran un auténtico caos. O sea, una revolución en Portugal era algo así como el partido del fútbol del siglo que tenemos todos 2 veces al año. Sí, 2 veces al año, Madrid, pues algo así eran las revoluciones portuguesas. Sí, como lo que pasaba en el México del PRI en esas épocas. Y este hombre, con lo que es simplemente sus saberes técnicos y su equipo de ayudantes, organiza la vida portuguesa con básicamente un arma muy peligrosa, se llama sentido común, que lo aplicó a la economía y lo aplicó a la situación portuguesa. Cumplió con sus pagos internacionales, que tampoco endeudó demasiado Portugal, convirtió el escudo en una moneda muy fuerte y se dio cuenta que para que esa economía funcionara, primero había que tener orden dentro y segundo, aprovechar unas inmensas colonias que tenían en África, que dejaron en ese momento de ser colonias, porque empezaron a poblarse portuguesa y convertirse en provincias. Entonces, Salazar tuvo mucho apoyo, sobre todo en los años 40 y 50, pero siempre hubo sectores de la población, además muy radicalizados contra él. Está el caso famoso sobre todo a partir de la invasión india de Goa, en el 56, ahí ya empieza a haber un movimiento en contra. Luego está el secuestro del transatlántico Santa María. Hay una serie de movimientos, o sea, a partir de los 50 ese apoyo se va erosionando. Pero en los 30, 40, 50, incluso a la hora de su muerte, sin duda alguna, Salazar se presenta a las elecciones y las gana. De hecho, y de hecho las ganó. De hecho ganó. Hay una anécdota que todos los diputados llegó un momento que eran todos salazaristas, ¿no? Sí, sí. Es decir, que no había ninguno. No, había oposiciones dentro, pero dentro del salazarismo. Sí. O sea, el salazarismo tenía muchas familias. Y bueno, se intentaba siempre formar un candidato que luchara contra él. Lo que normalmente Salazar lo que hacía era presentar un candidato a presidente. El último fue Américo Tomás, el general Carmona, etcétera, que eran figurones que tenías ahí llenos de condecoraciones para los actos oficiales, y en el despacho estaba Salazar. Y los portugueses, hombre, evidentemente, ¿era una democracia homologable con las de ahora? No. Pero tampoco era un fascismo. O sea, yo el régimen de Salazar tampoco lo considero. Es una dictadura muy conservadora y tampoco es excesivamente dictatorial. O sea, no había es como el régimen de Primo de Rivera llevado por civiles, algo parecido. A mí me recuerda mucho la dictadura de Primo de Rivera. Es verdad que Salazar pone orden en esos 16 años de caos y quizás de bastante mal de decadencia, y devuelve a Portugal quizás su última bocanada de esplendor, con todo mi respeto, que es la última bocanada de esplendor, de un poquito de orden, de volver a estar en el panorama internacional, ¿no? Salazar, y yo creo que por eso ahí crece la nostalgia por Salazar, está creciendo en Portugal. Mucho en Portugal. Yo voy mucho a Portugal y cada vez es una figura más valorada a nivel de calle, ¿no? Es el final, lo que decía antes, es el final de un camino. Sí. O sea, una vez que pierdes África, que se pierde todo el... Pues ¿qué queda de Portugal? Queda un socio de la Unión Europea, un socio muy menor, como de cierta manera pasa con España. O sea, tampoco es muy diferente. Y en unas condiciones, pues España entra en malas condiciones, Portugal... Ahora, hay un chiste en Europa, dicen que cuando los ingleses firmaron la entrada a la Unión Europea, miraban cada hoja y de aquí qué sacamos, de aquí qué negociamos, qué beneficios sacamos de estos. Cuando negociaron a España y Portugal, lo único que preguntaron, ¿dónde hay que firmar? Había poco que sacar. No se negoció nada. Oye, pero yo tengo una pregunta, Pedro. Es verdad que cuando se denomina el Estado Nuevo Portugués, quizás era esas denominaciones que se daban tipo fascista italiano, ¿no?
cuando el fascismo italiano era lo que era, porque todo hay que ponerlo en su contexto. Es que se venía en una época en la que los regímenes parlamentarios estaban absolutamente desprestigiados. Cuesta entenderlo hoy día. Sí, cuesta, de verdad que cuesta. Pues, con el discurso monocorde que hay hoy, sí que cuesta. Oye, no acordaos de que en vísperas de las elecciones parlamentarias en Alemania, en septiembre de 2017, nos decían los periódicos, La Vanguardia, el ABC, El País, que Merkel iba a ganar de calle y que no había ningún problema en Alemania, que todos los alemanes estaban encantados con Merkel, que era la madrecita, la muti. También nos dijo lo mismo de Macron en Francia, y le costó más de lo previsto. Le costó más de lo previsto. Bueno, volviendo... Y eso que Macron tiene todo el dinero del mundo. Todo el apoyo al mundialismo, es una cosa brutal. Bueno, volviendo a tu pregunta, es que después de la Primera Guerra Mundial, ten en cuenta que es que han colapsado los regímenes parlamentarios como el francés en un fracaso absoluto, salvados por la ayuda extranjera de Estados Unidos y por el hundimiento, incluso por la gripe mal llamada española, que diezma al ejército alemán. Pero claro, es que es incapaz de identificar a cientos de miles de soldados perdidos, desaparecidos en el frente. O sea, y luego, después de la paz, viene el caos económico y el caos político, que en Italia, por ejemplo, es brutal, con revueltas, asonadas, huelgas, motines, etcétera. En la Europa del Este, en lo que queda el espacio que ocupaba antes el Imperio Austrohúngaro, es que hay un golpe de Estado comunista en Hungría. Tienen que intervenir al ejército rumano. En Baviera hay otro golpe de Estado comunista, los espartaquistas. Es un desastre absoluto. Y en Portugal, que interviene en la Primera Guerra Mundial sin comerlo ni beberlo, creo que es porque las tropas del general alemán que estaba en Tanzania, era Tanganica, se llama Tanzania. Entra en el norte de Portugal, en el norte de Mozambique. En el norte de Mozambique, Portugal. Entonces se llama Tanganica, ahora se llama Tanzania porque es la unión de Tanganica y de Zanzíbar. Una isla que era sultanato islámico y que era centro de esclavos. Esto que nos dicen que los europeos... Protegida por los británicos, por cierto. Que tenemos que pedir perdón los europeos por el tráfico de esclavos. Bueno, que pidan perdón los musulmanes, que han sido los mayores traficantes. Además, Zanzíbar estaba relacionado con Omán, o sea que sería Omán, tendría que dar subvenciones, lo que fuera, porque Omán es muy rico. Y acuérdate, Javier, que tuvimos aquí al profesor británico Michael Seidman hablándonos del esclavismo y él mismo decía, bueno, si es que los mayores esclavistas han sido los árabes musulmanes, o los musulmanes a secas, y que no habría sido posible sin los tiranuelos africanos, los reyezuelos africanos que vendían a su propia población. Pero una cosa muy importante de África y de mundo árabe es que la economía árabe ha sido esclavista en la península arábiga hasta 1930. O sea, hasta ayer. Sí, hasta ayer. Esclavista, ¿no? Esclavista estilo romano, o sea, es economía esclavista. Bueno, volviendo a Portugal, claro, es que Salazar aporta estabilidad. Tú imagínate lo que es tener en unos países, pues durante 16 años, cada año, 2 primeros ministros. Y que eso supone pues tener el país paralizado, tener las reformas bloqueadas, no tener economía, porque no se podían pedir empréstitos. ¿Quién iba a echar dinero en Portugal si era perderlo? Entonces él aporta esta estabilidad, esta paz social y económica que, como dice José, le gana un gran apoyo social. Y en los años 60 también empieza el desarrollo económico portugués, mucho más lento, por supuesto, que el español, que es otra cosa que hay que decir. O sea, como suele decir Stanley Payne, el Francisco Franco es el dictador más exitoso del siglo XX, porque es el que deja de verdad un país desarrollado, sobrevive a todos sus enemigos, es capaz de dejar tras de sí un sucesor que crea un nuevo régimen y demás. Pero en Portugal también empezó un desarrollo económico. Lo que pasa es que mucho más lento, también porque la burguesía portuguesa era muy pequeña, una burguesía que además dependía mucho de concesiones del Estado y no quería trabajar en esto del libre comercio, como le pasó a Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato en Venezuela, que sus mayores enemigos eran los empresarios que vivían de las concesiones del Estado. Él quiere acabar con eso
porque se lo exige además el FMI, y también porque los precios del petróleo se han desplomado y no hay otra. El Estado deja de tener dinero. Pues sus mayores enemigos, los de Carlos Andrés Pérez, eran los empresarios, mal llamados empresarios, que vivían del Estado. Bueno, en España mucha gente ha vivido del INI, ¿eh? O sea que... Pero yo creo que estaba bien gestionado y daba para todos ahí, ¿eh? No sé por qué estaba bien gestionado y dio para muchos. Y entonces, para acabar con el desarrollo industrial de Portugal, el lastre, aparte de una burguesía muy mal acostumbrada, una burguesía que no estaba dispuesta a convertirse en exportadora, porque el mercado portugués es muy pequeño. Si ya el mercado español es pequeño para una economía que se quiera autárquica, claro, el mercado portugués es que es ínfimo. Son 12 millones de personas hoy día. Y luego, para acabar ya, el tercer lastre económico que tiene Portugal es la guerra colonial, que empieza en el año 62 y se prolonga hasta el año 74-75 con la revolución de los claveles. Que sí, que como contábamos en otro programa, que estaba ganando Portugal, pero es que eso suponía pues que el 30% del PIB se volcaba, o más, no me acuerdo del dato exacto, se volcaba en el esfuerzo militar, y también eso produjo una gran emigración de portugueses a Europa o a Brasil huyendo del servicio militar. Oye, bueno, también hay otra cosa que habría que añadir, porque a lo que tú dices, yo añadiría el declive del Imperio Británico, porque Portugal vivía en el área de la libra. Uh-huh. Y de hecho Portugal entra en la EFTA, sí, ese invento que hicieron los británicos, y cuando te asocias a un socio que parece más fuerte y no lo es, mal vamos. Pero es que además los británicos, siempre con esa consideración hacia sus aliados, en cuanto les admiten en la Unión Europea, en el mercado común, en el año 73, abandonan la EFTA. Sí, tranquilamente. La EFTA se queda limitada a Noruega, Islandia, Suiza, Dinamarca o Suecia, como países escandinavos, más Islandia, que está ahí perdida, y Portugal. Uh-huh. Claro, de pequeño veíamos los sellos de la EFTA. Esto, y dices, ¿qué pinta Portugal aquí? Y era eso. Pero la protección británica es tan importante para Portugal que a finales del siglo XIX, por un lado, vetan a los portugueses el intento creo que fue de Carlos I, de unir, el mapa color de rosa, de unir Angola y Mozambique. No, que luego se lo echan en cara a los republicanos. Uh-huh. He intentado hacer algo, ha salido mal. A ver, salió mal porque Inglaterra mandó dos acorazados a Lisboa. Eso. Y luego también hay un momento en el que los británicos proponen hacer las paces con los alemanes, llevárselas bien con los alemanes del Kaiser Guillermo, repartiéndose amigablemente Angola y Mozambique. Uh-huh. Entonces, como decías tú, claro, Portugal, al azar, supone un ascenso de Portugal en su rango de país independiente, y luego es la gran caída. La gran caída que llega hasta nuestros días. No, ya menos que, o sea, hubo un periodo nefasto en la historia de Portugal que va del 75 al 85, así, eso fue tremendo. Una caída en picado brutal, uh-huh. Pero brutal. ¿Cómo estaba estructurado el Estado Novo portugués? ¿Cómo era pues has contado una estado... cosa muy curiosa, que estaba Salazar, pero no era él que figuraba. No, siempre... en principio el jefe del Estado era el famoso mariscal Carmona, luego estuvo el almirante Américo Tomás, pero el Estado portugués era un Estado corporativo, e intentaba llevar a cabo la tradición de división en cámaras corporativas, etcétera, pero también tenía formas parlamentarias, y de hecho había partidos de oposición. Entonces por eso tampoco no se puede asimilar ni siquiera la España de Franco. O sea, en ese aspecto era. Y luego, salvo algún pequeño periodo de las mocedades portuguesas y tal, tampoco había un gran movimiento de juventud uniformada ni de... hablaban los viriatos, ¿no? Las camisas verdes. Sí, pero los viriatos son voluntarios que fueron a luchar a España y punto. Y ya está, se quedaron. Y las mocedades portuguesas sí, pues era un folclore, pero muy por debajo de nuestro frente de juventudes o cosas de estas. Era una cosa... No existía eso del partido único, ¿no? ¿Cuál era el partido, cuál era el movimiento que apoyaba a Salazar? No existía. Sí, se intentó hacer, pero al final, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, dije, montamos aquí una oposición liberal que dé un poquito la lata y ya está. Bueno, yo creo que controlada siempre, claro. Sí. Si se le buscan similitudes, y digo, vamos, por poner algunas, podría ser muy parecido a lo que había en el Paraguay de Stroessner y la Nicaragua de los Somoza,
elecciones cada cierto tiempo para elegir al presidente, cada 4 o 5 años, y las oposiciones, había partidos liberales nacionales o partidos liberales auténticos o partidos republicanos progresistas o como se quisiesen llamar, que también presentaban un candidato, hacían campaña y hasta obtenían unos cuantos votos. De esa manera los embajadores de Estados Unidos y de los países europeos estos tan pudibundos con los rituales parlamentarios se sentían contentos y satisfechos. Algo así podríamos decir que era el sistema portugués, pero desde luego no había la represión sobre la población, era prácticamente inexistente. Había una policía secreta que era la PIDE, que monta también asesina a un militar y a su secretaria en Portugal y lleva los cadáveres a España y se los quiere atribuir a la policía española y demás. Pero vamos, viniendo como venimos del siglo de los genocidios, el siglo XX, pues no es comparable. No es comparable. Hombre, si hubo represión, sobre todo contra los comunistas. Y por ejemplo Álvaro Cuñal, que es el último gran estalinista, Álvaro Cuñal pasó las de Caín, pero bueno, también es que él iba a hacer pasar las de Caín a los demás. El movimiento del Partido Comunista Portugués, que eran los más retrógrados que había, lindaba mucho con movimientos terroristas. No, directamente. Es que no se le detenía a Álvaro Cuñal por ser comunista, sino por ser terrorista. No, hombre, y por ser comunista era un delito un poco. Es que ser comunista no... una ideología que tiene más de 100 millones de muertos en el siglo XX, que no sé cómo sigue legalizada en algunos países. Entonces, bueno, hubo represión en Portugal, sí hubo represión, pero la represión, vamos, comparada con cualquier otro país vecino es... Oye, ¿cuáles fueron las naciones de... Bueno, yo creo que vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos de inmediato. Y ahora te digo. Fichtes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fichtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fichtes, info@fichtes.com. Editorial Fajardo el Bravo. Especialistas en historia de España e historia militar. Ediciones en alta calidad. Porque no nos importan las modas. Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es. Editorial Fajardo el Bravo. Contamos la historia. JUN 76. Rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN 76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es, www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue. Tierra del Ibérico. Tu nueva tienda online para llevar a tu mesa los mejores jamones, lomos y embutidos ibéricos. Experiencia, tradición y calidad garantizada. ¿A qué esperas? Visítanos en tierradelibérico.com. Introduce el cupón Radio Ya Ibérico y consigue el 5% de descuento en tus compras. tierradelibérico.com. La reconquista de España, del Tebib a Rumi. Colección facsímil completa de 34 números en edición limitada, numerada y firmada por doña Carmen Franco Polo, prologada por José Utrera Molina y presentada en una exclusiva caja. Puede ser suya por 500 euros. Contáctenos en secretaría@fnff.es o en el teléfono 91 541 2122. Repetimos, secretaría@fnff.es o en el teléfono 91 541 2122. Senhor Presidente da República e Senhor Ministro da Marinha, oficiais e soldados,
gentes do Minho e de Portugal. Faz hoje 10 anos, nesta mesma cidade, às ordens de Gomes... Bueno, estamos escuchando la voz de Oliverio Salazar, ¿no? Sí, es un discurso que pronunció en el año 36, 10 años después del golpe militar que hemos comentado, que da comienzo a lo que luego se llamó el Estado Novo. Y la verdad, si se busca en YouTube este discurso, aparecen 2 tapices descomunales, como los que se suelen colgar en las beatificaciones y santificaciones en el Vaticano, con la imagen de la persona elevada a los altares, en las que están Salazar y el mariscal Carmona, el mariscal Carmona, que recibió a Franco, por cierto, como jefe de Estado en la visita que hizo Franco durante la Segunda Guerra Mundial. Y Salazar también es muy curioso porque es un hombre al que jamás se le pudo probar ningún escándalo financiero, ni, como decía José ahora durante el intermedio, ni sexual. Ni sexual, eso ya es... Pero es sorprendente porque viniendo de una familia muy humilde, una familia de campesinos, y siendo el factotum, el mandamás en un país con este imperio colonial descomunal, el café, posteriormente el petróleo en Cabinda, en los años 60, pues el café, las maderas nobles, el cacao. Podría haberse construido una fortuna de estas que aparecen, que tiene la familia Dos Santos, la que se ha quedado con Angola, además de estas que aparecen en los papeles de Panamá, y absolutamente nada. Oye, yo me gustaría, profesor Manjón, saber, ¿tenía carisma Salazar? Era un Franco, porque el Franco le han intentado poner de tonto, ¿no? Pero yo creo que era una persona con carisma, que hablaba desde el balcón de la Plaza Oriente y electrizaba a la gente. Salazar, podríamos asimilarle a una persona con carisma, ¿no? Salazar era una persona muy fría y tenía el carisma, como un carisma tranquilo, muy paternalista a lo mejor, ¿no? Sí, era más que nada la sensación de... Los portugueses tenían la sensación de estar gobernados por alguien omnisciente. No era el carisma del caudillo guerrero, ni del líder de masa, ni de Mussolini, ni mucho menos de Hitler, sino de un poco como el estar en buenas manos, estar en manos de alguien confiable y un tipo paternal, de cierta manera. ¿Cuáles fueron las relaciones? ¿Llegaron a tener una relación muy estrecha, muy personal, Franco y Salazar? Bueno, eran objetivamente aliados, pero había cosas en las que Portugal y España no se llevaban muy bien. Por ejemplo, a los portugueses nunca les gustó mucho el tema de la hispanidad, porque piensan que España se atribuye toda América para ella y qué pasa con Brasil. Entonces hay ciertos temas culturales y tal que no... Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo tensiones por el tema de la supuesta cercanía española al eje. O sea, España era cercana al eje, pero cercana al eje por un tema de supervivencia. Estaban ahí en el Pirineo. Como hoy sabemos bien por todos los papeles, España decía una cosa y hacía otra. Mientras proclamaba su adhesión al eje, comerciaba con Inglaterra, Estados Unidos, otro comerciable y mucho más. Hay que recomendar, no pierdo ocasión, el libro de Fernando Paz, La neutralidad de Franco. Lo hemos tenido aquí. Sí. Aquí. Y otra cosa que sorprende mucho es que la desconfianza de Salazar y que era la desconfianza del pueblo portugués hacia una absorción económica por parte de España. La frontera hispano-portuguesa es, dentro de Europa, una de las fronteras ha sido con uno de los menores tráficos comerciales que ha existido. Y sin embargo es una de las más antiguas, o la más antigua ahora mismo de Europa, del Tratado del Cañiz, de 1360 y algo. Sí, es una frontera que solo ha tenido 2 modificaciones, una que es la absorción de Portugal por España después de la crisis sucesoria cuando muere Sebastián I en Alcázar-Quibir, más 1580-81, luego la separación posterior, y la otra, pero la frontera vuelve tal cual. Lo único que se queda a España de Portugal es Ceuta. Curiosamente, Ceuta era ciudad portuguesa desde la Edad Media, pasó también unos años, fue ciudad controlada por los ingleses, y cuando se produce la escisión de Portugal, el gobernador de Ceuta, que es portugués, porque en las Cortes de Tomar de 1581, no José, 81, Felipe II se había comprometido a que todos los cargos políticos de Portugal y de su imperio fuesen ocupados por portugueses, salvo el del virrey. Entonces el gobernador de Ceuta decide ser leal a la corona de España.
y el único cambio que se mantiene, que se produce en esa frontera es Olivenza, que es una pequeña ciudad de la provincia de Badajoz que durante las guerras napoleónicas, la guerra de las naranjas, cuando España es aliada de Napoleón, con Godoy ejerciendo de primer ministro, de valido, pues eso lo recibe España como premio a su colaboración contra Portugal, aliado de Inglaterra, y lo conserva en el Congreso de Viena. Comentábamos cómo ahora, en pleno siglo XXI, la figura de Salazar cada vez va ganando más enteros. Cómo sí tenía una relación cordial Franco y Salazar, aunque objetivamente hablando al portugués le molestaba el tema de la hispanidad por el tema de Brasil. Pero yo creo que hay un punto importante en esta relación, que es, bueno, primero la figura de Don Juan en Portugal. Eso sí que me gustaría analizarlo en Villagiralda. Es muy interesante. Eso yo creo que... Y luego el otro, ¿qué supuso? Yo había dicho el Pacto Ibérico, me parece que se llamó. Yo decía el 45, ibérico, pero era el 42, ¿no? 42. ¿Qué supuso? Si queréis empezamos por la figura de Don Juan en... Bueno, que es lo más gracioso, ¿no? Porque, bueno, Don Juan vivió protegido por Salazar y por Franco, y no hay que olvidar otra cosa. Eso no sé si se podrá estudiar algún día, pero convendría estudiar las finanzas de Villagiralda y ver de dónde venían los subsidios para ese nivel de vida, porque bueno, nos cuentan unas historias de pobreza que no se corresponden. No sé, los yates y las cuentas en Suiza. Cualquiera que conozca Villagiralda no es una chabola. No, yo lo conozco. No es ninguna chabola. Lo conozco, no. Y bueno, allí vivió Don Juan no precisamente mal. Uh-huh. Y se contaba que, yo lo tengo de primera mano, entre otras de mi suegro, que las fiestas eran muy famosas allí. Había unas fiestas y no sé, a mí, que mejor me callo. Dudo mucho que eso viniera de las subvenciones de los grandes de España. Me temo que había otras fuentes. A pesar de que algunos Uxía iban a hacer peregrinación de vez en cuando a soltar unos duelos, que la cara que se les había quedado... Me temo que don Nicolás Franco o Jiménez Arnau o los diplomáticos españoles de aquella época algún sobrepasaron. Me temo. Porque eso con subvención a los grandes de España no se mantiene. No se mantiene. Sí, había una subvención estatal, que es como se diría ahora. Más una... Bueno, es que Salazar tenía una colección de reyes allí, pues estaba Humberto de Italia, Miguel de Rumanía, aquello era... En Portugal. Sí, el desván de la realeza, le he metido... Sí, era una democracia modélica, entonces iban todos iban allí a vivir en una democracia. Es muy curioso que Don Juan, cuando se produce la revolución de los claveles, la contempla con entusiasmo. Sí, pues si le toca algo, pues si le hace el rey. Contarlo con entusiasmo cualquier cosa, Don Juan. Pero, oye, también contempló con entusiasmo al mariscal Goering, en los años 40. O sea que... Sí. Pues mira, es que Laureano López Rodó, que da el que convence a Carnedo Blanco y a través de Carnedo a Franco para que restaure la monarquía en la persona de Juan Carlos, él cuenta en la larga marcha hacia la monarquía, doy la fuente por si alguien la quiere consultar. Sí, porque largas marchas hay otra, me suena otra más. Sí. Doña María de las Mercedes, que era la mujer de Don Juan, envió, pues esto, poco después de la Revolución de los Claveles, o sea, segundo semestre del año 74, envió a Juan Carlos declaraciones de Don Juan en Portugal, hechas a la prensa portuguesa, en las que se mostraba como amigo y admirador del general Espínola. La verdad, dices tú, José, pasamos de Goering a Espínola. Sí. Y afirmaba que lo que Espínola estaba haciendo en Portugal era lo que él siempre había propugnado para España. Entonces, afortunadamente no. Entonces, según añade López Rodó, los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía llegaron a temer que el gobierno español, presidido entonces por Arias Navarro, les expulsase del país. Este era el personaje de Don Juan. Bueno, conspiró contra su propio hijo también. Sí. Bueno, es que la relación entre Don Juan Carlos y Don Juan fue muy mala. Muy mala. Solo hasta su muerte, hasta su fallecimiento. Ahora tenemos una leyenda dorada, pero... Sí. Todo ha sido muy idílico. Sí. Odiamos muchas cosas. Está tan dorada que está enterrado en el Escorial cuando realmente no le corresponde ella, pero bueno, lo enterró en el Escorial Luis Marianson. Sí. Eso creo que cabía decir. Sí me gustaría en las relaciones con Kissinger o Ford, Kissinger, ¿qué papel juegan los Estados Unidos también? Sí, cuando se produce la revolución de los claveles. El 25 de abril del 74. Ahí coinciden muchas cosas. Hay unas memorias muy interesantes del conde Alexandre de Marennes, que era el jefe del servicio de inteligencia francés en la época de Giscard,
Y él cuenta cómo en una conferencia que tuvo, muy poquito antes de la Revolución de los Claveles, le dice al jefe del servicio de inteligencia portugués: mire, ustedes tienen un problema con su ejército, vigilen porque ahí se están moviendo cosas. Y el jefe del servicio de inteligencia portugués dijo una cosa que te explicas lo que pasó después, que el gobierno no podía espiar a su ejército porque tenía un pacto de caballeros. Claro, esa era la Portugal de Salazar. Esa era Portugal de Salazar. Entonces, claro, la conspiración... Además, hubo una conspiración previa que... no sé si fue en Béjar o en... Hubo una sublevación previa que fracasó. Entonces, el régimen de Caetano se sentía más seguro. De hecho, temía más un golpe de la extrema derecha que un golpe de la extrema izquierda. ¿Era factible también un golpe por parte de los militares? Sí, muy factible. Sí. Porque el gobierno de Caetano, contra lo que la gente cree, no era un gobierno de extrema derecha, un gobierno de señores bastante moderados. En la línea de lo que había sido Salazar. Más a la izquierda de Salazar, que intentaban una salida democrática al régimen. Se estaba intentando hacer lo que se hizo en España, pero mucho más lento, mucho más pauso y con una guerra colonial, claro. Parte de nuestro abandono del Sáhara se explica por el tema portugués, muchísimo. O sea, España escarmentó en cabeza portuguesa. Es que el homólogo, por decirlo de alguna manera, de Caetano en España habría sido Laureano López Rodó, que era otro catedrático, de Derecho Administrativo, de una persona, como dice José, pues muy pausada, muy gris en comparación, como le definió Peman. Sí. Peman. Pero es que vamos a ver, Portugal en los años 70, pese a la guerra colonial, se consideraba un remanso de paz, hasta el punto de que la CIA cerró su oficina en Lisboa. O sea, no había gente de la CIA. Que hay quienes encuentran un agente de la CIA en todo golpe de Estado. Bueno, pues en este caso no había agentes de la CIA. Lo que pasa es que se hace con el poder el Partido Comunista, que como decíais antes era estalinista, y claro, ¿puede gobernar un país miembro de la OTAN el Partido Comunista? Un Partido Comunista totalmente sumiso y obediente a Moscú. ¿Qué condiciones, qué garantías hay de que no pase información al Pacto de Varsovia? Entonces es un problema gravísimo, porque además a su vez estaba cayendo el imperio portugués. Y ya que habéis mencionado el Sáhara, uno de los motivos que daba a Kissinger para que España cediese el Sáhara a Marruecos, era el argumento de que, bueno, es que si Argelia, socialista, se hace con el Sáhara, va a haber puertos para el Pacto de Varsovia en el Atlántico Occidental, que no los tenía desde Islandia, desde Groenlandia, pues hasta Angola. Y entonces se puede ahí, y eso es un puñal en el despliegue defensivo de Occidente. Bueno, fijaos, hay una cosa que del 74 al 85 más o menos, también mientras que Francia era santuario de ETA, también lo empezó Portugal con algunos setanas se refugiaron en Portugal. Lo que pasa es que la lejanía aparte de refugiarse en Portugal en los años 70, 75, 76 era muy mala idea, porque el país estaba destrozado. O sea, el país estaba en el tercer mundo, vamos. Portugal durante 10 años es tercer mundo. Y no es el mejor país, pero es mucho mejor, más acogedora Francia, tienes tus Curaçao. Que lo que era Portugal. Oye, ¿qué supuso el Pacto Ibérico? Yo creo que hay que hacer mención al año 42. Supuso evitarnos la Segunda Guerra Mundial. Significaba que era la neutralización de la influencia germánica y de la influencia británica. Portugal evitaba que España gravitara hacia el eje, y España evitaba que Portugal gravitara hacia Inglaterra. Entonces fue una especie como de vamos a neutralizar esto, y ni tú te metes ni yo me meto. Una última consecuencia de este Pacto Ibérico podría haber sido esa negociación conjunta de España y Portugal en la Unión Europea, salvando las distancias. Es decir, esa negociación de hacerlo todo juntos. Entramos porque en ese momento teníamos que entrar. Yo creo que era más fácil que entrase Portugal que entrase España. O sea, Portugal la Unión Europea lo podía llevar sin ningún problema. España era un peso mucho más pesado, y había que destrozar toda nuestra industria siderúrgica, la desindustrialización del norte de España. Eran cosas mucho más complejas. Portugal es un país que, igual que había exportado a Inglaterra, podía exportar a la Unión Europea. O sea, lo que es el Portugal peninsular, perdido el imperio colonial, pues poco tenía que negociar. ¿Cuál es la herencia de Salazar? ¿Qué deja Salazar?
No lo que ha quedado ahora, lo que quedó luego en esos 10 años trágicos, sino cuando Salazar es verdad que le pide ya una guerra colonial, que eso igual... Yo creo que Salazar deja una identidad portuguesa, que ahí está. O sea, en la época de Salazar, Pessoa escribió un libro de poemas, se llama Mensaje, que es una especie como de recorrido mítico por la historia portuguesa. Y... Pessoa, perdóname, que hace un par de semanas oyó en Junqueras cogiendo de Pessoa esa famosa frase de la espada que no vale para luchar me la clavo en el pecho. Eso era de Pessoa, pues, lo ha dicho recientemente Junqueras. Dudo que ese clave sea con el pecho, que no sea... Sí, un bocadillo de jamón. Un bocadillo de jamón, sí. Bueno, pues eso era de Pessoa. Ahora que no nombran, esa frase de Junqueras era de Pessoa. Pues había una identidad portuguesa que está ahí. Y hay un Portugal, por decirlo así entre comillas, eterno. Una idea de Portugal que es hasta ahí. De un Portugal soberano, de un Portugal independiente, de un Portugal nación. Y a medida que el sueño europeo pues degrada lo que está degradado entre las naciones europeas, eso va a levantar. Eso está levantando. Se está levantando toda Europa. Hay una cosa que no podemos olvidar, que los pueblos europeos están sacrificando su identidad a un proyecto plutocrático. Sí. Y se está produciendo una especie de suicidio de los pueblos. Se quiere inducir un suicidio de los pueblos europeos. Y eso evidentemente va a suscitar reacciones. Que la reacción sea triunfante no lo sabemos. Pero no creo que los pueblos europeos se dejen suicidar por Bruselas alegremente. ¿Qué pasó con Caetano, con todos los que apoyaron al salazarismo a partir del año 74? Caetano y Américo Tomás fueron detenidos. Y al poco tiempo se exiliaron a Brasil. Estuvieron un tiempo presos en las Azores y los marcharon a Brasil. Caetano, si no me equivoco, creo que nunca más quiso volver a Portugal. Caetano se negó a volver a Portugal. Se quedó en Brasil. Y fue un hombre que quedó muy marcado por eso, porque él pensó que estaba llevando a Portugal por un camino adecuado, que su esfuerzo de toda la vida se había venido abajo y quedó muy desilusionado. Américo Tomás regresó y además creo que fue enterrado con honores, si no me equivoco. ¿Alguien podría pensar que Franco había apoyado la revolución de los claveles, Pedro? Pues es que la apoyó. ¿La apoyó? A ver, explícanos. Yo tengo una jarra en casa todavía de conmemorativa de la revolución de los claveles. Vamos a ver. Que fue una pantomima todo aquello, todo hay que decirlo. Hay que verlo desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de que Vietnam es muy fácil entrar en Vietnam, pero muy difícil salirse. Eso se lo dijeron, por ejemplo, se lo dijo, no sé si a Nixon o a Kissinger, un presidente militar de Argentina, Onganía creo que era, que cuando Allende llega al poder en Chile le incitan a que ataque Chile y dice, oiga, ustedes ya tienen su Vietnam, no pretendan que yo tenga el mío. y efectivamente Kissinger, este gran Rasputín de la política exterior norteamericana, y Ford, que es el presidente que sucede a Nixon, vienen a España en mayo del 75, pues, medio año antes de que muera Franco, y tratan de azuzarle contra Portugal, y Franco dice que no. Incluso se le pide a Franco que permita que el Estados Unidos use España como base desde la que enviar marines o agentes de la CIA, como se ha hecho con Siria. Vamos, no que apoyara la revolución, sino que no hizo nada por hacer injerencia internacional, ¿no? Efectivamente. Que era el pragmatismo de Franco, no meterse en no hacer injerencias internacionales, ¿no? Como hizo con Vietnam, por ejemplo, ¿no? Es que jugar a la gran potencia cuando no lo eres da malos resultados. No, y cuando las Azores y cuando puedes tener otra crisis como en el Sáhara. Y la verdad, Javier, te va a sorprender, pero esto, que Franco se opuso a los intentos de Estados Unidos de desestabilizar Portugal, lo contó Mario Soares, socialista, masón, antifranquista y demás, en declaraciones a La Voz de Galicia en el año 2014. Sí, pero no olvides una cosa, Mario Soares era el hombre de la embajada americana. Sí. Otra cosa que habría que hablar mucho aquí es del papel de la embajada americana en Lisboa. El asalto a la embajada americana en Teherán en el 79-80 sí. fue en el 79. Fue motivado por el papel que había jugado la embajada americana en Lisboa durante los años de la Revolución de los Claveles. Entonces los iraníes dijeron, a nosotros la embajada americana no nos va a hacer la misma, porque Soares, Ramallo y Anista fueron hombres de la embajada americana. Oye, ¿os acordáis? Entonces, para acabar con Soares cuenta que él se reunió con Fraga, que entonces era embajador de España en Londres, porque Soares
iba mucho por Londres, otra pista. Otra constante. Y le dijo, en el caso portugués, desde luego, es una constante. Y entonces Fraga le dijo que no se preocupase, que de ninguna manera Franco iba a desplegar el ejército español en Portugal, y que como gallego conocía muy bien Portugal y que iba a dejar que Portugal fuese lo que los portugueses quisiesen. Y él, según cuentan los documentos desclasificados por Estados Unidos, a Ford y a Kissinger les dijo que no se preocupasen, esto en su visita de mayo del 75, que no se preocupasen, que en Portugal no se iba a convertir en una república soviética. Y de nuevo hay que reconocer que el abuelito acertó. Yo creo que la tónica general de Franco, no la no injerencia, como tú has dicho, juega a potencia cuando hay no lo cosas eres. que el otro día, cuando a todo un ministro de Exteriores español acusando a Rusia de unas intervenciones informáticas que Dios sabe de dónde viene eso, pero más cuando se ha investigado resulta que la isla de Nieves, que forma parte de Commonwealth, tiene más hackers metiendo cizaña en Cataluña que los que vienen de Rusia, que además son agentes privados pagados por quien les pague. Y dices, bueno, ¿y España qué hace metiéndose es como gravísima las acusaciones. Pero un país que tiene un servicio secreto, un ejército, o sea, que nos tumba pega un golpecito y nos destroza. Oye, volviendo a Portugal, hubo, no sé si os acordáis, un líder conservador que muere prematuramente. Sacarneiro. Bueno, no, fue asesinado. Sacarneiro tuvo un sabotaje en el avión. Te quería preguntar eso. ¿Qué pasó con ese? Porque Sacarneiro igual podía haber dado. Era también un soplo de aire. Era la primera vez que era alguien de derecha sin complejos. Sin complejos y que había sido alto funcionario con Salazar. Y que iba a ganar las elecciones. Iba a ganar. Pero en Portugal mandaba una especie de oligarquía que era el Consejo de la Revolución, que era el quien dictaminaba las cosas. El Consejo yo creo que se abolió en los años 90, si no me equivoco. No hace tanto. Se tardó muchísimo en liquidarse aquello. Constitucionalmente estaba por encima del gobierno y del Parlamento. Y Sacarneiro era un peligro para eso, porque el pueblo portugués se desengañó muy pronto los claveles. O sea, en el año 79-80 ya la gente estaba hasta las narices de todo aquello, que quería volver a lo de antes. Como había predicho Franco. Y por ejemplo, Cavaco Silva, cuando fue elegido, que además gobernó muchísimo tiempo en Portugal, se parecía sorprendentemente al joven Oliveira Salazar, muy parecido. Y la forma de actuar de Cavaco era muy salazarista, de la forma de trabajo, del aspecto físico, todo. Y cuando Cavaco fue elegido, la izquierda de Porto se llevó un rebote, porque dijeron, esto están eligiendo a la reencarnación de Salazar. Y Sacarneiro también hubiese supuesto. Sacarneiro yo era más fuerte, más entero que Cavaco. Que Cavaco Silva. ¿Y quién pudo haberle asesinado? El Consejo de la Revolución. Es que fíjate, yo era un personaje que me llamó muchísimo la atención porque era el punto de inflexión era el cerrar el círculo de la Revolución de los Claveles. Es un asesinato que se sabe que fue asesinado, pero no está considerado como tal, ¿no? Nadie es como el Corredor de Aragón, ahí nadie investiga. No se busca más. Se sabe que ha sido un atentado, pero se acabó, ¿no? Pues pelillos a la mar. Estamos acabando, nos quedan 2 minutos después de este interesantísimo repaso a Portugal. Para añadir algo sobre Sacarneiro, José Miguel Ortiz Bordas, que fue uno de los autores de la transición en segunda fila, pues cuenta que él conoció a Sacarneiro, lo cuenta en sus memorias, la transición desde dentro, y también reconoce que fue asesinado en atentado terrorista. Pues atentado terrorista de izquierdas, como dice nuestro amigo. Sí, es que hay pocos atentados terroristas de derechas, alguna vez, vamos, para que nos entendamos esta simplificación. Normalmente suelen salir mal. Pues profesor José Méndez de Manjón, como siempre ha sido un lujo tenerlo aquí en nuestros estudios de Radio Ya. Muchas gracias. ¿Tenemos algún programa por ahí más pendiente? Pues muy bien, aquí estaré. Habrá que retratar. Pedro Fernández de Barbadillo, la próxima semana ya decidimos qué hacemos, cuál será la siguiente cita con la historia. Aconsejo a nuestros oyentes que busquen en Google el cartel de Portugal. No es un país pequeño, pero es un cartel precioso. Bueno, Portugal no es un país pequeño, me quedo con eso. Yo soy un amante de Portugal, cada día más. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros prometemos volver Dios mediante aquí la próxima semana, cita con la historia en Radio Ya.